Bien, amados hermanos, nuevamente, gracia y paz. Dios les continúe bendiciendo. Tenemos ahora, hermanos, el privilegio de continuar adorando a nuestro Dios por medio de la predicación de su palabra. Recordemos que la persona que está aquí al frente ahora va a adorar exponiendo y ustedes van a adorar ¿cómo? Escuchando. Cada momento, hermanos, del culto público es un acto de adoración. Y ahora estamos en este momento de adoración. Así que le ruego que pueda pedir al Señor en este momento para que si hay alguna cosa que le esté impidiendo estar concentrado, algún afán de la semana anterior, de la semana que empieza, para que podamos estar juntos concentrados. A veces se cree que el único que debe estar concentrado es el predicador, pero también cada uno de ustedes allí sentados, cada vez que estamos sentados allí, hermanos, debemos estar también concentrados, para que pueda ser también un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Hermanos, estamos ubicados en el texto de Filipenses. Ya ustedes saben que hemos empezado este expositivo ya hace un mes, donde hemos estado exponiendo la carta a los Filipenses, y nuestro hermano Jairo tuvo la oportunidad de realizar los dos sermones anteriores, que es la introducción y la primera parte de esta sección. Así que hoy continuamos, hermanos, con este expositivo en Filipenses, y cuando estamos ubicados allí en esta porción del 19 al 26, si ustedes se ubican en la parte central de este texto, de esta porción, ustedes se encuentran allí en lo que sería el foco o el centro de ese texto, ¿no? Cuando dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tal vez esta, hermanos, sea una de las frases favoritas de los evangélicos, ¿no? Los evangélicos ponen esta frase en su currículum, en redes sociales, por ejemplo, y es una de las frases que cuando se anuncia o se dice, ¿qué es lo que dice el pueblo? Responde con un rotundo amén. Con un ánimo responden a esta frase, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, hermanos, ¿realmente sabemos lo que está en la mente del apóstol Pablo cuando él dice que el vivir es Cristo y morir es ganancia? Usted y yo entendemos, hermanos, lo que realmente significa es vivir para Cristo, que el vivir sea Cristo, que el vivir es Cristo y que morir sea un regalo, una ganancia, un privilegio. Tal vez no, o tal vez lo hemos entendido mal. Y así como esta es una de las frases, hermanos, que más se repite, que más escuchamos, que más aplaudimos, que más decimos amén, tal vez sea una de las porciones de la escritura que estén más sacada fuera de su contexto. Tal vez sea uno de los versículos que hayamos entendido mal, como otros textos que hemos sacado fuera de contexto. Así que, hermanos, que espero en esta hora que podamos entender qué es lo que quiso decirle el apóstol Pablo a los filipenses. ¿Qué había en el corazón del apóstol Pablo? Y cómo eso puede hoy a nosotros en nuestra iglesia local como creyentes realmente llevarnos a entender y que podamos vivir para Cristo. Y que podamos entender lo que significa vivir para Cristo y morir para Cristo. Por eso he titulado el sermón de esta hora, hermanos, el gozo de vivir y morir para Cristo. El gozo de vivir y morir para Cristo. Y cuando nos ubicamos, hermanos, allí en los primeros textos de la porción que va a ser hoy expuesta, en el versículo 19, leo nuevamente a favor de ustedes, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
Hermanos, el apóstol Pablo no estaba deseando salir de la cárcel. Recuerdan que eso lo vimos hace 8 días. El apóstol Pablo no estaba anhelando salir de la cárcel. Ya sabemos que él está siendo usado allí para la proclamación del Evangelio. El apóstol Pablo no estaba pidiendo, rogando que oraran por él para salir de la cárcel, no. Porque él estaba allí gozoso de la obra que Dios estaba haciendo allí, predicándole a los soldados, aquellos que lo custodiaban. Y el apóstol sabe, hermanos, que aún en ese sufrimiento, esto no sería un impedimento para que su plena salvación llegara a flote. Eso es lo que está en la mente del apóstol Pablo. Él sabe que aún en esa aflicción, que aún en ese dolor, que aún en esa tragedia de estar en cárcel, no impediría su plena salvación. Ya el apóstol le ha dicho versículos anteriores, recuerdan en el 1:6, estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo sabe que en esta breve tribulación Dios está obrando en su perfección. Él sabe, hermanos, que esto hace parte del proceso de santificación, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la está perfeccionando. Y es lo que dice el apóstol Pablo en esta porción, empezando allí. Hermanos, él no está anhelando que eso suceda, que su libertad es lo que él está anhelando, no. Él está anhelando estar allí, aún en su aflicción, porque sabe que es de beneficio y de bendición para aquellos que lo están escuchando. Y esta era una de las razones del gozo de Pablo. Veamos el versículo 18, que ese fue el último que vimos hace 8 días. La última parte. Dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, Cristo es predicado, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Estaba dando a conocer a Cristo con aquellos soldados, con aquellos hombres, y este era parte del gozo de Pablo. Me gozo y me gozaré aún. Y por eso dice allí Pablo, porque sé que por vuestra oración, sé que por vuestra intercesión. Y Pablo reconoce que las oraciones de los filipenses han sido de provecho para su alma. Hermanos, alguien que vive para Cristo, alguien que está en Cristo, alguien que está unido a Cristo, es alguien que ora por aquellos que también están en Cristo. Y es lo que Pablo también les dijo que él ha hecho por ellos. Veamos ahí mismo, hermanos, el versículo 4 y 9. Allá atrás. Dice Pablo empezando en la introducción de la epístola a los filipenses, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Otra vez, gozo, gozo. Y el versículo 9 más adelante, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y Pablo hace un énfasis en siempre. Siempre estoy rogando por ustedes. No ocasionalmente, no de vez en cuando recuerdo. Pablo dice siempre, como lo hacía por cada iglesia del Señor, como lo hizo por esta iglesia en Filipos. Sé que por vuestra oración, hermanos, vivimos para Cristo cuando oramos por nuestros hermanos. Pablo está orando por la iglesia y recuerden que esta iglesia tenía un lugar especial en el corazón de Pablo. Pablo repite constantemente la palabra gozo. Ustedes saben que esa se conoce la epístola del gozo.
Y las veces que Pablo repite esta palabra gozo es porque esta iglesia tiene un lugar especial en el corazón de Pablo. Era una iglesia muy querida para Pablo. Hermanos, ¿con qué frecuencia oramos los unos por los otros? O mejor, ¿con qué frecuencia oramos? Y si oramos, ¿con qué frecuencia oramos los unos por los otros? Generalmente nuestras oraciones son enfocadas en el yo, en el yoísmo. Padre, dame, provéeme, sáname, quítame, ayúdame, líbrame, en el yo. Esas son generalmente nuestras oraciones, enfocadas en el yo. Y no está mal, hermanos, orar por nosotros, debemos hacerlo. Solo que esas oraciones, hermanos, generalmente no procuran la gloria de Dios. Esas oraciones, hermanos, no procuran la voluntad de Dios y son nuestros deseos terrenales y carnales, y menos el bienestar del prójimo. Queremos que oren por nosotros, pedimos oración por nosotros, pero no oramos por los demás. No oramos por los demás. Hermanos, así que si tú vives para Cristo, si tú estás en Cristo, ¿qué tanto oras por tus hermanos en aflicción? ¿Qué tanto oras, hermanos, por la santificación de los demás hermanos? Como Pablo estaba orando por los filipenses de que siguieran creciendo en el Señor. ¿Qué otra forma, hermanos, que usted y yo podamos mostrar de servicio a los demás que orar por ellos? ¿No es esto un acto de servicio por nuestros hermanos? Y es que hemos minimizado la oración. Y Pablo dice, por vuestras oraciones. Por vuestras oraciones. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo en servicio, en amor por nosotros? Allí en Juan 17, cuando él ora por sus discípulos, dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los discípulos. No ruego por el mundo, lo dijo el mismo Cristo. Y casualmente esta mañana estaba hablando el hermano Jairo en la escuela de que Cristo murió por quiénes? Por los elegidos. Cristo no murió por todo el mundo. Cristo ruega por quiénes? Por sus elegidos, por los que el Padre le dio. Dice el Señor, yo oro por los que tú me diste, porque tuyos son. ¿No es esto un acto de servicio, de amor que hizo Cristo por sus discípulos? Y Cristo oró, hermano y hermana, por usted y por mí. Allí. Si usted está unido a Cristo, si usted le pertenece a Cristo, si usted ha creído en Cristo, debería sentir un gozo, hermanos, de que Cristo oró por usted, oró por mí. Cuando Él dice más adelante en esa porción de Juan 17, más no ruego solamente por estos 11. Oró por los 11, porque eran los elegidos para Él. Ahí también dice que también sabía que Judas era el hijo de perdición. No rogó por Judas, porque no había sido elegido para salvación. Y dice el Señor, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Usted y yo hoy hemos creído por la palabra de quién, de los apóstoles. Hemos continuado esta fe apostólica. Hasta hoy en día seguimos predicando la doctrina apostólica, lo que predicaron los apóstoles. Y Cristo rogaba por nosotros. Él oró por nosotros. Yo no oro solamente por estos, sino por todos aquellos los que van a creer en mí por medio de la palabra. ¿No es esto un acto de servicio y amor, hermanos, que Cristo hizo por nosotros? ¿Y no debemos ser imitadores de Cristo, también siendo servidores por nuestros hermanos, rogando por ellos?
Hermanos, Pablo, recordemos que estaba en la cárcel. Pablo no tuvo una vida fácil y oraba por ellos, por los filipenses. Y no solo oraba por ellos, sino que también que oraba con gozo. Oraba con gozo, con alegría, con regocijo. Y los filipenses oraban por Pablo y Pablo oraba por ellos. ¿Cómo creen ustedes que podrían ser las oraciones de esta iglesia? Cuando se reunían para adorar en el día del Señor, ¿cómo oraban los filipenses? ¿Cómo creen ustedes? Padre, rogamos por Pablo para que tú le uses allí en la cárcel como un instrumento de gracia para que él pueda predicar el Evangelio. Padre, fortalece a nuestro hermano Pablo. Padre, consuélale. Imaginamos que no debe ser fácil estar en una cárcel, pero ayúdale. Pero úsale, Dios, para que él siga predicando tu palabra, para que tu reino siga extendiéndose. ¿Ustedes creen que así era probablemente la oración de los filipenses? Pero ¿cómo es la oración, tristemente, hermanos, de muchos cristianos hoy en día? ¿Cómo orarían si Pablo hoy estuviera en cárcel? Reprendemos todo espíritu de injusticia. Rogamos para que Pablo sea suelto y decretamos libertad para Pablo. Declaramos libertad para Pablo. No aceptamos que Pablo esté en la cárcel. Todos los demonios que metieron a Pablo en la cárcel los echamos fuera y que Pablo sea libre. ¿No oran así los evangélicos hoy? ¿Cómo deberíamos orar, hermanos, por nuestros hermanos? Que aún en esas tribulaciones, aflicciones, el Señor sea glorificado. Que Dios use eso, hermanos, para su obra. Que Dios use eso para que su palabra pueda seguir siendo anunciada. Hermanos, orar así de forma antibíblica y orar así de forma que no es conforme a la palabra, eso no es vivir para Cristo. Si queremos vivir para Cristo, hermanos, debemos conocer a Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando dos personas se están conociendo? Cuando empezamos a conquistar a nuestras esposas, a nuestras novias, ¿qué era lo que queríamos? ¿Conocerlas? ¿Saber todo de ellas? ¿O no? ¿Qué es lo que pasa cuando dos personas se quieren conocer, se aman, se quieren conocer, quieren saber el uno del otro? ¿Por qué no es igual con Cristo, hermanos? ¿Por qué no anhelamos conocer más a Cristo? ¿Por qué no nos interesa aprender más de su palabra, de su vida, de su obra? Debemos conocer al Dios vivo por medio de cómo Él se ha revelado y es por medio de las Escrituras. Pablo sabe que están orando por él, pero aquellas oraciones, hermanos, van acompañadas de algo. ¿Qué dice el versículo 19? Ahí mismo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Por la obra del Espíritu de Cristo. El pueblo ora, hermanos, y el Espíritu de Cristo en respuesta a las oraciones obrará a favor de Pablo. Hay muchas personas que piensan que este versículo, esta palabra liberación, hace referencia a que Pablo está anhelando su liberación. No. Esa palabra es la misma que se usa para salvación. Soteros, ahí en el griego. Esto resultará en mi soteros, en mi salvación. Y no es que Pablo esté ganando su salvación por la oración de ellos, sino que está que en este proceso de santificación, todo su proceso de salvación. Y vemos, hermanos, los imperativos a lo largo de la Escritura. ¿Qué dice el Señor? Oren sin cesar, clamen, busquen, pedid y se os dará. Así vive un creyente que vive para Cristo. Y esas dos acciones no pueden estar separadas la una de la otra. Oramos dependiendo de la obra del Espíritu Santo.
de que Él hará conforme a su voluntad. No podemos orar y esperar que solamente nuestras oraciones hagan un efecto. No pueden estar separadas una de la otra. Oramos y sabemos que por esa administración del Espíritu Santo, por esa obra del Señor en cada creyente, hermanos, podemos seguir siendo santificados. Podemos seguir avanzando, hermanos, en este camino a la santificación. Dice Pablo en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Amados hermanos, el anhelo ardiente del apóstol Pablo es que por esa administración del Espíritu Santo, él tiene un anhelo ferviente por la gloria de Dios. La preocupación de Pablo, hermanos, no es esa jactancia personal que muchas veces usted y yo podríamos tener. Muchas veces decimos, es que Dios no me puede dejar en vergüenza. Dios no me dejará avergonzado. Cuando estamos en algunas situaciones particulares en nuestras vidas, en las que nuestro nombre está siendo manchado, afectado, y nosotros decimos, jactándonos de nuestros méritos, Dios no me dejará avergonzado. Pero eso no es lo que Pablo dice. La preocupación de Pablo no es esa jactancia personal de que Dios no me dejará en vergüenza. Pablo no se está jactando de sus méritos porque él sabe que no los tiene. Su mayor preocupación, hermanos, es magnificar el nombre de Cristo. Tanto en la vida como en la muerte, termina en ese versículo, sea en mi cuerpo, en mi vida, en mi muerte, el anhelo de Pablo es que el nombre de Cristo sea magnificado, que el Señor sea glorificado. En todo, hermanos, en todo. Nuestra vida debe ser consagrada a Cristo. ¿Qué áreas de nuestra vida, hermanos, deben ser consagradas a Cristo? Bueno, hay muchos que dicen que, y lo hemos predicado un par de veces, que es lo que se conoce como la vida sacro-secular. Hay personas que afirman que nosotros tenemos una vida sacro-secular. Es decir, que tenemos una parte secular y una parte sagrada, una parte cristiana. Dice, no, mi vida secular es mi trabajo, mi rol como esposo, como padre, todo lo que sea fuera de la iglesia, esa es mi vida secular. Y mi vida sagrada, pues, es todo lo que está relacionado con las cosas de Dios. Como si hubieran cosas que son cosas de Dios solamente. ¿Cuál áreas de nuestras vidas, hermanos, deben estar consagradas a Dios? Todas las áreas de nuestra vida. No es una vida sacro-secular, no es una vida que aquí soy secular y aquí soy. No es que yo sea un cristiano carnal y vivo mi vida conforme a como mi naturaleza es. ¿Es eso, hermanos, lo que dice la Escritura? ¿Que es vivir para Cristo? No. ¿Es estar en Cristo o estar sin Cristo? En todas las áreas, hermanos. De verdad hay personas, hay creyentes que consideran que pueden dividir sus vidas, una parte para Cristo y otra parte para sus placeres, para su carnalidad. Es todo o nada, hermanos. El Dios que se humanó, el Dios que condescendió, el Dios que se humilló entrando en el vientre de María por 9 meses, el Dios eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ofreció voluntariamente por amor, el Hijo de Dios el Padre, el Cordero dignísimo de gloria, la simiente de la mujer, hermanos, el majestuoso Rey soberano del universo, el primogénito de toda la creación, por él fueron hechas todas las cosas, el que se despojó de su propia gloria,
se hizo pecado por nosotros, sin ninguna necesidad. Ese glorioso Cristo de verdad merece solo una pequeña parte de nuestras vidas. Este glorioso Cristo merece solo una pequeña, miserable parte de nuestras vidas. Vives para Cristo cuando anhelas que todo lo que haces sea para su gloria. Cuando anhelas la gloria, no es cuando cantas, está cayendo la gloria sobre mí. No, hermanos. Ahorita decía el hermano Jairo, pedir que descienda la gloria, eso no es bíblico. Si desciende su gloria, seríamos consumidos. Ni aún los ángeles pueden destapar sus ojos para contemplar la gloria de Dios. Y nosotros pretendemos cantar que descienda la gloria sobre mí. Vives para Cristo cuando todo lo que haces en tu vida lo haces pensando para la gloria de Él. Ese es el propósito de la vida cristiana, hermanos. Ser semejantes a Cristo y vivir para Él y hacer todo para su gloria. Cada una de las áreas. Este empleo que me ofrecieron de atender una cantina, ¿glorifica a Dios? No. Pero es que Dios debe entender porque estoy mal de dinero, entonces voy a aceptar ese trabajo por un par de meses y se queda ahí años. Como juicio por su desobediencia. Es que alguien me acaba de enviar un mensaje ofensivo a mi WhatsApp y esto que le voy a responder, él tiene que saber que también soy una persona de carácter y tome su mensaje. ¿Eso glorifica a Dios? ¿Cómo respondemos, hermanos, ante las ofensas? Hermanos, en lo que decidimos, en lo que pensamos, en lo que miramos. No puede ser que digamos, voy a ver esta película que de antemano nos advierten que es una película con escenas de sexo y violencia y lenguaje y queremos verla. Es que yo soy muy maduro, eso a mí no me afecta. Pero ver una película de mujeres desnudas donde aparece cualquier escena así de sexo, violencia, glorifica a Dios. En todo lo que hacemos, hermanos, debemos pensar, ¿esto cómo glorifica a Dios? Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo glorifica a Dios? Esto que voy a decir, esto que estoy pensando, esto que estoy hablando. Aún, hermanos, en lo que publicamos en nuestras redes sociales. Yo tengo un conflicto con las redes sociales que a veces quisiera eliminarlas porque son una perdición de tiempo. Pero por mi trabajo y por la iglesia y por ver lo que publican los hermanos, mejor las dejo. De verdad que aún en eso, hermanos, debemos glorificar a Dios. Uno no sabe si este hermano, con lo que publica, uno no sabe si de verdad es creyente. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? En toda nuestra vida debe ser consagrada al Señor, hermanos. Eso es vivir en Cristo, eso es vivir para Cristo. No es una vida separada de la otra. Cada cosa que hacemos, hermanos, roguemos al Señor, esto cómo te glorifica. Esta decisión que voy a tomar, cómo te exalta. Este trabajo que estoy haciendo, cómo puedo hacerlo de manera que tu nombre sea glorificado. Que podamos ser luz y sal en este mundo caído, hermanos. Que podamos realmente ser ejemplo en esta sociedad que rechaza a Cristo. Por eso Pablo dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
¿Qué había en el corazón de Pablo para él exclamar esto? En todo, hermanos, en mi vida actual, en la cárcel, realmente estamos considerando a Cristo en cada una de nuestras decisiones. En cada una, hermanos, de la más mínima. Roguemos al Señor para que Él nos ayude a realmente entender qué es lo que le da gloria a Él. Y llegamos al scopus, al foco de esta porción del versículo 21 es: porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, hermanos, hemos visto hasta aquí que estar en Cristo es orar fervientemente, orar por aquellos hermanos, orar por las necesidades, por las aflicciones, orar unos por los otros, animarnos unos a otros. Hemos visto también, hermanos, que estar en Cristo es anhelar la gloria de Él. Que todo lo que hacemos es para que Él sea glorificado. Querido hermano y hermana, si usted y yo hemos creído verdaderamente en Cristo, estamos unidos a Cristo. ¿Entiende eso, hermanos? ¿Qué significa estar unido a Cristo? Que si Él es la cabeza y usted y yo hacemos parte del cuerpo, ¿podemos separarnos de Él? ¿Estamos unidos a Él? Y si Él es la piedra angular y nosotros somos las piedras vivas que hacemos parte de este edificio, ¿estamos unidos a Él? Los filipenses, hermanos, como ya el hermano Jero también mencionaba en el primer sermón de este expositivo, recuerden que ellos habían obtenido un estatus de ciudadanos romanos y ellos estaban confiando mucho en ese estatus. Los filipenses estaban orgullosos y se sentían seguros por la situación que estaban allí. Recordemos que esta región allí en Macedonia era una parte europea, que fue la primera iglesia europea que fundó Pablo. Y como tal, ellos, por su ubicación, no hacían parte de la ciudadanía romana. Pero por lo que había acontecido años antes de la victoria de un general allí en este lugar, y fue un lugar en el que militares retirados recibieron tierras y vivieron allí, los ciudadanos en Filipos estaban orgullosos de su ciudadanía romana. ¿Y cuáles eran los privilegios que tenían ellos por ser de Roma o ciudadanos romanos? Tenían privilegios legales, privilegios fiscales, tenían un estatus delante de toda la sociedad, no podían ser juzgados sin un previo juicio, tenían algunos privilegios con los temas de los impuestos para el imperio de Roma. Y ustedes recuerdan, hermanos, cuando Pablo llegó a Filipos con Silas la primera vez y que ellos expulsaron el demonio de una joven y que los dueños de esta joven armaron un alboroto por lo que habían perdido. Ahora esta mujer que tenía adivinación, entonces ya se les había dañado el negocio y que ellos armaron una turba. ¿Y qué fue lo que hicieron con Pablo? Lo azotaron, ¿recuerdan? ¿Y recuerdan cuál fue la reacción de estos hombres cuando se enteraron que Pablo era un ciudadano romano? Se aterrorizaron, porque azotaron a Pablo sin haber tenido un juicio previo. Este era uno de los beneficios de ser un ciudadano de Roma, romano. Y los filipenses estaban, muchos de ellos, confiando en esto. Es como hoy en día, ¿no?
¿Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo? El de Estados Unidos. ¿Y cuál es el orgullo de los ciudadanos de Estados Unidos? Ser americanos. Ellos sienten gozo, alegría, orgullo, porque saben que pertenecen a la nación más poderosa del mundo, terrenalmente. Y algo similar estaba sucediendo en muchos de los filipenses. Estaban confiando en qué? En su estatus terrenal. Pero Pablo más adelante les va a recordar, ustedes tienen una ciudadanía celestial. Y cuando ustedes mueran, eso va a quedar aquí en tierra. Esa ciudadanía de Roma no va a tener ningún privilegio en la eternidad. Pero en cambio la ciudadanía celestial es eterna, eterna. Y después de la muerte, eso no va a servir de nada. Porque lo que nosotros hoy somos en Cristo, unidos a Él, es lo que nos dará, hermanos, esta seguridad, lo que nos da esa seguridad de que somos ciudadanos del reino. Que estamos en este mundo, hermanos, como peregrinos y extranjeros. Estamos aquí de pasada, hermanos. Estamos aquí por unos años. Como el pueblo estuvo caminando en el desierto por 40 años, así estamos nosotros de pasada, esperando la Jerusalén celestial. Hermanos, estamos unidos en Cristo, pero vivir para Cristo demanda valentía. Estamos afirmando que vivimos para Él, pero en un mundo, hermanos, que es cruel, que odia a Cristo, que odia el Evangelio, que rechaza todo lo que tiene que ver con Cristo, hermanos. Vivir para Cristo demanda valentía, hermanos. No es fácil vivir en Cristo, como Él demanda que vivamos, como es realmente vivir. Porque hoy muchos afirman vivir en Cristo, pero están viviendo en otro Cristo, que no es el Cristo de las Escrituras, no es el Dios verdadero, porque viven un evangelio muy liviano, un falso evangelio. Y no que haya otro, como dice Pablo, sino que han torcido el evangelio, han tergiversado el verdadero evangelio. Hermanos, vivir en Cristo, vivir en este mundo conforme a Cristo, a su palabra, en un mundo que rechaza el evangelio, demanda valentía, hermanos. Demanda esfuerzo, no es fácil. Y todos nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones en las que probablemente sabemos que la respuesta que va a glorificar a Cristo es un no, pero hemos dicho que sí. Por pena, por miedo, por vergüenza, por el que dirán. No quiero perder esta oportunidad. No quiero que se me cierren puertas. No quiero perder un amigo. No quiero perder un amor. No quiero perder el dinero. Hemos estado envueltos, hermanos, en muchas circunstancias en las que nuestra respuesta para poder dar gloria a Cristo debe ser un no. Y no hemos podido. Porque hemos sido cobardes. Hermanos, ¿estamos dispuestos a decir no a aquello que no honra al Señor? ¿Estamos dispuestos a renunciar a esto que no glorifica a Cristo? Y este mundo que odia al Señor, hermanos, recordemos que el Evangelio le parece una locura. Y todo lo que yo haga para Él y por Él le parece al mundo una locura. No lo entienden porque para ellos es locura. Por eso, estar en Cristo requiere valentía. ¿Quiénes son los primeros que aparecen en la lista de los que van a parar en el lago de fuego y azufre? Apocalipsis 21:8. No vayan, yo leo a favor de usted. Dice, pero los cobardes
e incrédulos los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los primeros que aparecen en la lista son los cobardes, porque es que estar en Cristo demanda valentía en un mundo que odia a Cristo. Estamos siendo valientes, hermanos, en poder reflejar nuestra fe con denuedo, con pasión, sin miedo. Porque si estamos siendo cobardes, somos los primeros en la lista a ir al lago de fuego. Y le damos ahora la parte B, hermanos, del versículo 21 hasta el 23. Otra vez leamos el 21, porque para mí el vivir es Cristo. Ya hemos visto varios aspectos de lo que significa vivir es Cristo. Y dice Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y 24 dice, no, hasta 23, perdón. Hemos hasta ahí. Hermanos, ¿qué significa para Pablo morir es ganancia? ¿Qué puede significar para él que él diga morir es ganancia? Bueno, dos cosas. Él sabe que si muere, estará en los brazos de su Salvador. Y dos, ya no estará más en este cuerpo de pecado. Dejará de ofender a su Señor. Él sabe que muere y va a estar en la presencia de su Salvador. Y él sabe que muere y ya no va a estar en este cuerpo de pecado. ¿No es eso una ganancia, hermanos, para un creyente? Dejar de pecar y que dejemos de ofender a nuestro Señor. Amados hermanos, cuando hablamos de la muerte, recordemos que la muerte no es algo natural. Muchos dicen, no, es que la muerte es natural, hace parte del ciclo de nuestra vida. Hermanos, no. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, cuando los hizo santos, justos y perfectos, semejantes a Él, ¿había muerte? Cuando Dios creó a Adán con existencia eterna, ojo, existencia eterna, ¿qué era lo que tenía que hacer Adán para obtener la vida eterna? Obedecer. Y solamente tenía que estirar su brazo por sus propios méritos, por sus propias obras. Él podía ganar la salvación. Obedecer y comer del árbol de la vida eterna. Fue creado con existencia eterna, pero no con vida eterna. Tenía que ¿qué? Que ganarla, obedeciendo y estirando su brazo. Y es solamente, hermanos, hasta cuando Adán peca, es que entra la muerte al mundo. Por un hombre entró el pecado y con el pecado entró la muerte. Hermanos, la muerte no es natural, es algo antinatural, es algo terrible, hermanos. El postrer enemigo que Cristo vencerá, el último enemigo que será vencido en su segunda venida. Pero a pesar de que la muerte, hermanos, es algo terrible, que no es algo natural, es una ganancia para el creyente. Porque lo que hace la muerte es entregarnos a los brazos de Cristo. Estos días estuve escuchando un sermón de un pastor que hablaba sobre la muerte. Estaba exponiendo y dentro de su sermón hablaba de la muerte. Y él decía en su experiencia, cuando los hermanos mueren, muere un creyente, un hermano de la fe, y escucho orando a los hermanos como, ay, ojalá volviera, no se hubiera muerto tan joven, ¿por qué te lo llevaste? Y decía este pastor, yo les digo a ellos, no oren así,
No lo hagan, déjenlo allá. Él está mucho mejor que nosotros. Él está mejor que nosotros, está con Cristo, en los brazos del Señor. Déjenlo tranquilo, infinitamente mejor que nosotros ahora. Pero ¿qué cuando muere un impío? Les acabé de leer Apocalipsis 21:8. ¿Cuál es el destino de los impíos? De los incrédulos, los cobardes y los incrédulos. Este mismo pastor también decía allí en el sermón, en su experiencia como pastor, pues le ha tenido que visitar los entierros, ¿no? Funerales, y ha asistido pues tanto a entierros de creyentes y de incrédulos. Y este pastor dice, cuando muere un impío y voy al funeral, la familia de esta persona está esperando que yo les dé unas palabras de esperanza para esa persona. Y es un momento tensionante porque no se las puedo dar. No les puedo engañar diciendo algo que no es cierto. Es una situación muy tensionante. Lo que puedo dar es darles unas palabras de esperanza para ellos que están vivos aún y que tienen esperanza si ponen su confianza en Cristo. ¿A qué diferencia del funeral de un cristiano? No es un gozo poder decir, este hermano está mejor que nosotros. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Esto puede ser exclamado por alguien que ha visto, que sabe que esa persona que ha muerto está con Cristo. Hermanos, el infierno es horrible. Es estar eternamente separado de Dios. Eternamente, hermanos, separado de Dios. Niños que están aquí, ustedes han sido concebidos en pecado. El hecho de que sus padres sean cristianos, eso no les otorga a ustedes la salvación. El hecho de que ustedes vengan a la iglesia, eso no les da la salvación. Niños que están aquí, ustedes deben creer en Cristo. Ustedes deben confiar en Cristo para salvación. Deben poner su confianza en el Señor. Pablo sabía que su destino después de la muerte era el cielo. Él sabía. Y Pablo está sopesando qué escoger. Pero él también sabe que es muchísimo mejor que morir, porque sabe que estaría con Cristo. Pero también sabe Pablo que estando vivo ha sido de beneficio para la obra. Y sigue siendo de beneficio para la iglesia, para los hermanos de Filipo y todas las iglesias. Y Pablo estaba sopesando, no sé qué escoger. ¿Qué es lo que dice en el 22? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, estar vivo, no sé entonces qué escoger. Ambas son buenas, pero él sabe que es muchísimo mejor morir y estar con Cristo. Pero eso lo dice Pablo por lo que Pablo hace. Pero usted y yo, si usted y yo pudiéramos poner una balanza, estar vivo y ser de beneficio para la obra o morir, pues nos morimos. Porque es probable que no estemos siendo de beneficios para la obra. Tal vez estemos siendo un estorbo para la obra. Pablo dice porque él está haciendo de beneficio. Hermanos, usted y yo debemos ser de beneficio para la obra del Señor, como Pablo lo está haciendo. Tanto así de que él esté sopesando. No sé qué escoger.
Deberíamos poder hacer la misma consideración de Pablo, hermanos, pero tal vez no podamos hacerlo porque no estamos siendo instrumentos de gracia en las manos del Redentor. Debemos poder sopesar igual que Pablo. Dame vida, Dios, dame vida para poder ser un instrumento tuyo aquí, para poder seguir anunciando el Evangelio, para ser un faro de gracia en esta casa, en esta ciudad, mi familia, mi trabajo, en la calle. ¿Qué si Pablo supiera que después de la muerte entraría en un sueño profundo? ¿Qué de Pablo si él supiera que después de la muerte su alma entraría en un estado de inconsciencia? O que fuera para otro lugar de reposo mientras tanto. Bueno, evidentemente Pablo sí diría, no, yo mejor me quedo. Yo mejor me quedo. No hay duda. Pero lo que está afirmando Pablo, hermanos, es que hay un destino después de la muerte y es Cristo. Para el creyente. Para el creyente. El destino de Pablo y de cada creyente es el cielo en la presencia del Señor. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, después de la muerte, el creyente entra a la presencia del Señor. Su espíritu no duerme. Por favor, saquen eso de sus mentes, hermanos. Porque hay creyentes que aún piensan que el espíritu duerme, el dormir del alma. No, hermanos, el alma va a la presencia del Señor, aquel que ha muerto en Cristo. Y si no, al lago de fuego, al infierno, a esperar el juicio final. Tampoco, hermanos, será que destruido, ¿no? Pues que, es que aquel que muere sin Cristo va a ser destruido. Aquel que muere sin Cristo va a dejar de existir. Y eso va en contra del testimonio de la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Por los siglos de los siglos. Recordemos, hermanos, que nosotros somos seres sempiternos. Tuvimos un principio, pero no tendremos final. Viviremos para siempre, hermanos, sea con Cristo o sea fuera de Cristo. Y Pablo tiene en mente que después de su muerte él va a estar muchísimo mejor con Cristo. Con Cristo, hermanos. Y aunque nuestras almas estarán en la presencia del Señor, estaremos anhelando el día final por la resurrección de nuestros cuerpos, donde seremos levantados y glorificados. Y también los impíos serán resucitados, pero ¿para qué? Para condenación. Por eso Pablo dice en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Seguir siendo útiles en las manos del Señor a favor de ustedes, a favor del pueblo, a favor de la iglesia. Es más beneficioso. Hermanos, ¿qué había en el corazón de Pablo? Para decir el morir es ganancia. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, que es lo que él dice allí también, hermanos. Teniendo deseo de partir, versículo 23. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Qué había en el corazón de Pablo? ¿No dijo Santiago del profeta Elías que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras? ¿Podemos decir lo mismo del apóstol Pablo? También. Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. La experiencia de Cristo, hermanos, que tenía Pablo era tan grande y tan personal
que quería vivir solo si podía ser útil para él, si podía exaltar a su Salvador. Por eso veía la muerte no como una tragedia, sino como ¿qué? Como la puerta a la bienaventuranza eterna, a la infinita felicidad. ¿Quiénes de ustedes, hermanos, quiénes de nosotros tenemos deseos de partir? ¿Quién tiene deseo de partir? No, yo no. Yo no, la verdad no. Aún mi corazón, hermanos, está aferrado a este mundo. Si usted me pregunta a mí si tengo deseo de partir, no, la verdad no. Porque aún mi corazón está aferrado a este mundo todavía. Todavía no puedo decir como el apóstol Pablo, tengo deseo de partir. Pero sí quisiera, hermanos. Y debemos anhelar, hermanos, que usted y yo podamos llegar a ese punto de decir, tengo deseo de partir. Tengo deseo de partir. Pero para tener ese deseo, hermanos, debemos anhelar conocer más a Cristo. Debemos anhelar tener una experiencia con Cristo tan profunda que algún día y ojalá pronto podamos exclamar genuinamente, nuestros corazones están aferrados aquí en este mundo. Estamos aferrados a este mundo, hermanos. Y aunque usted y yo digamos, el morir es ganancia, en realidad no queremos morir, porque queremos estar aquí. ¿Por qué? Porque somos cobardes. Pero Dios obra a nosotros para poder seguir avanzando en este proceso de santificación, hermanos, para que realmente podamos ser valientes, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Que podamos decir, hermanos, anhelamos partir con el Señor. ¿Cómo podemos irnos preparando para realmente tener ese deseo? Para poder exclamar, igual que el apóstol Pablo, que es mejor morir, teniendo deseo de partir. Podemos irnos preparando, hermanos, muriendo aquí, al pecado, matando el pecado, mortificando el pecado, dando muerte a todas nuestras tentaciones. De esa manera, hermanos, podemos ir avanzando a ese deseo genuino de decir, tengo deseo de partir. Pablo estaba en la cárcel, hermanos, por causa de Cristo, por su valentía, por vivir para Cristo. Cuando las cosas, hermanos, que hacemos, las hacemos pensando en Cristo, por más difíciles que sean. Hace un par de años, con mi esposa, en la librería, tomamos la decisión de no vender más libros de autores que sabemos que no son de sana doctrina. Entonces, estos autodenominados apóstoles y profetas y pastoras y todos estos libros de herejes, tomamos la decisión de sacarlos de nuestro stock, de no venderlos más. Y no fue una decisión fácil, ¿por qué? Porque son los que más venden, son los que más venden. Y cuando usted y yo debemos tomar una decisión que afecta la economía por la gloria de Cristo, pues no es una decisión fácil. No es una decisión fácil, hermanos. Pero debemos siempre considerar la gloria de Cristo. Y así que en esta transición de ir sacando a todos estos Benny Hinn, Dante Hebel, Yesenia Ten, Cash Luna, Maldonado, Joel Austin, estos falsos maestros de la prosperidad, ladrones, abusadores,
No fue fácil, pero debemos hacerlo para la gloria de Cristo, hermanos. Cuando hacemos cada una de estas cosas, hermanos, para la gloria del Señor, Él honra a los que le honran, hermanos. Él respalda cuando obedecemos, cuando pensamos en su gloria. Y después de un tiempo, un hermano, entre comillas, yo contándole esta experiencia y esta decisión que yo había tomado, no, tomamos esta decisión en la librería, y este hermano me decía, eh, pero eso no tiene nada que ver. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es su trabajo y otra cosa es su vida. O sea, lo que hizo fue como, yo estaba esperando unas palabras de ánimo, de felicitación, ánimo, pero adivinen yo qué les dije cuando él me dijo eso. Nada, fui un cobarde, me quedé callado, asentí con mi silencio. Él me estaba diciendo eso, ¿qué era lo que tenía que haber hecho? Con valentía haber dicho, esto es lo correcto. Hice esto por esto, por esto y por esto, porque esto glorifica a Dios. Hermanos, Pablo estaba en la cárcel escribiendo esta carta y por causa de Cristo estaba allí puesto. Muchos hombres a lo largo de la historia han muerto por causa de Cristo. Han ido a la cárcel por causa de Cristo. Alguna vez un pastor dijo, ir a la cárcel por tu fe. Le preguntó a su audiencia, ¿irían a la cárcel por su fe? Y todos, amén. Respondió el pastor, pero si algunos de ustedes no van ni a la iglesia por su fe, ¿cómo van a ir a la cárcel si no van a la iglesia? Si no se reúnen con el pueblo a orar, si no se reúnen a adorar. Y para concluir, hermanos, leamos los versículos 25 y 26. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo consideraba que valía la pena vivir solo si contribuía al avance y el gozo en la fe de los que estaban en Filipos. Otra vez que la palabra gozo. Es un gozo, hermanos, vivir para Cristo. O más bien se ha convertido en una carga que no podemos llevar. Si no es un gozo, hermanos, vivir para Cristo y considerar la muerte para Cristo, deberíamos reconsiderar si realmente hemos nacido de nuevo. Deberíamos reconsiderar si somos creyentes. Y seguramente aquí hay impíos y seguramente aquí hay personas que no han creído en Cristo. Aún estamos con vida y tenemos esperanza de arrepentirnos y poner nuestra confianza en Él. Vivir para Cristo debe generar gozo. Pensar en morir para Cristo debe generar gozo. Pero para llegar hasta allá, hermanos, debemos ir conociendo a Cristo. Pablo dice, si tengo el privilegio de volver a verlos, eso va a generar gozo en ustedes de lo que Dios ha hecho en mí. Y yo también ver de lo que Dios ha hecho en ustedes. Vayamos, hermanos, a Romanos 14:8 y concluimos con este texto. Romanos 14:8. Dice la Escritura, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vivimos para Cristo, hermanos, y moriremos para Él. Aún estamos muriendo en esta vida por nuestros pecados, para Él, para el Señor. Sea lo que Él tenga para nosotros. Vivimos para Él, morimos para Él,
que todo sea para la gloria de Él.